Es el portador de la palabra de Dios. Y adelante, escuchen la palabra. Gloria a Dios. ¿Se ha gozado? Amén. ¿Quién no se ha gozado, verdad? Con estos hermanos que saben atraer la presencia de Dios. Gloria a Dios. Somos bendecidos en todas las formas y maneras. Amén. Acompáñame al libro de Eclesiastés, capítulo 1. Eclesiastés, capítulo 1. Y vamos a aprender sobre este libro. Es un libro que es poco leído, casi no se estudia. Cuando el autor y escritor de este libro es un hombre sabio, en extremo sabio. Se cree que cuando el libro de Eclesiastés fue escrito, muchos dicen que se le atribuye a Salomón por la forma en cómo está escrito, en cómo utiliza la sabiduría y cómo es la manera y forma en que está escrito. Por eso es que se le atribuye a Salomón. Se cree que o se desconoce quién fue el escritor, pero por la forma y el estilo, y comparando los cantares de los cantares, los proverbios, los salmos, entonces se llega a la conclusión de que el rey Salomón es el autor del libro de Eclesiastés. Bendito Dios, seas tú bienvenido. Sabemos que tú ya estás aquí. Gracias por tu presencia, Señor, porque de verdad que no hay cosa mejor en este mundo que habitar en tus atrios, que estar dentro de tus atrios, que pertenecer a esos atrios donde solo tu presencia puede manifestarse y donde cosas importantes y cosas maravillosas y grandes suceden. Bendito Dios, nos sentimos privilegiados de tu presencia y de ser llamados por ti hijos. Bienvenidos seas a nuestra vida y a la vida de todos los que estamos aquí. Bendito seas. Dice el libro de Eclesiastés, para explicarle algo muy importante que yo en lo personal he descubierto y se me hace muy interesante. Necesitamos leer los primeros 18 versos. Dice la palabra de Dios. Comienza el libro y dice Eclesiastés, y luego dice, el predicador. No sé si así dice su Biblia, pero dice Eclesiastés, el predicador. Usted se preguntará, ¿por qué dice eso? Ahorita lo vamos a estudiar. Y después dice, todo es vanidad. Y comienza la palabra de Dios diciendo, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generaciones van y generaciones vienen, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará y lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han predecido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Y luego viene un subtítulo que dice, la experiencia del predicador. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén,
y di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hombres, a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Si yo le pregunto qué entendiste, me dice: yo no le entendí nada. Este libro es un libro donde comienza el rey Salomón diciendo que en los primeros versos del capítulo 1 al verso 11, él empieza a expresar lo que él vio, vivió, y dice: todo es vanidad. Para él todo fue vanidad de vanidades. Pero después relata una experiencia que él tiene personal de todo lo vivido, y él platica cómo, aún alejándose de Dios, aún llegando a tener 700 concubinas y 300 mujeres, él se llegó a sentir vacío. Él no se llegó a sentir completo. A él le faltaba algo siempre. Por eso él dice que en todas las cosas que se hacen debajo del sol hay aflicción, que todo lo que sucede debajo del sol es vanidad de vanidades. Vanidad. Ahora, yo quiero darle unos números con respecto a este libro. Encontramos en este libro versos clave, como son las palabras: todo es vanidad, la vanidad de las cosas, palabras de vanidad. Sabemos que por la forma de escritura, este libro lo escribió Salomón en el año 940 a.C. Ahora fíjese bien, vamos a entender estas palabras que veíamos al principio cuando leíamos Eclesiastés o el Predicador. El nombre del libro Eclesiastés o el Predicador, del hebreo Coelet, un Coelet, que significa un orador oficial, que eran los que iban a las asambleas a traducir del hebreo al griego. A estas personas se les llamaba Coelet. Esta palabra Coelet significa orador, el que oficia, predicador, pero viene de una palabra que se llama eclesiastés, que traducida al español sería el predicador. Entonces, cuando el libro de Eclesiastés es escrito, se le pone su raíz hebrea, que es Eclesiastés, y una traducción ya del griego y terminada en el español, que significa el predicador, que significa el que oficia en una asamblea, el orador de una asamblea, el poseedor de la sabiduría de Dios en una asamblea. ¿Pero qué cree? Ahora viene algo muy extraordinario en esto. Fíjese, el verso 1, vamos a ver el verso 1 que dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Si usted y yo buscamos la palabra Jerusalén, su significado etimológico, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Vamos a encontrar que la raíz etimológica de Jerusalén significa ciudad de paz. Yeru Shalayam. Yeru significa ciudad y Shalayam significa paz.
ciudad de paz. Entonces, no es una casualidad que el rey Salomón era el rey de Jerusalén, o había sido puesto como rey en Jerusalén. Palabras, fíjese bien lo que diría este verso. Palabras del Eclesiastés, hijo de David, rey en la ciudad de paz, que traducido diría: palabras del poseedor de la sabiduría de Dios, hijo de David, en la ciudad de Dios, en Jerusalén, en el lugar donde es oficiado, donde está el orador, donde se imparte, donde se da el conocimiento y sabiduría del Dios único, fiel, verdadero y todopoderoso. ¿Le das un aplauso? Bendito sea, Señor. Nada más eso diría este verso. Nada más eso significaría este verso. Ya traduciendo todo esto, llegamos a encontrar la gran sabiduría y el gran significado de la palabra Jerusalén. Jerusalén, esta palabra Jerusalén tiene un gran significado para los que militamos en la palabra de Dios, porque vamos a poder encontrar más adelante en este estudio que Jerusalén también fue la ciudad de ¿quién? De Jesús. No que haya nacido ahí, pero a Dios le plació escoger Jerusalén para que Jerusalén se convirtiera en una nación de donde saliera la instrucción a todas las naciones. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo. Ahí mismo, en el verso número 12, vamos a encontrar también que dice nuevamente: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Aquí ya se aumentó una palabra más. Dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel, diciendo la nación escogida por Dios y la ciudad de donde Él es rey. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Pero ahora vamos al verso 16. Y el verso 16 dice: hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha recibido mucha sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia. ¿Sabía usted que la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, el conocimiento son dos de los espíritus de Dios? En el libro de Isaías encontramos cuando hay una profecía hablando de que Jesús iba a venir, y dice, vamos a leerlas, Isaías 48. Y fíjese nada más la gran sabiduría de Dios. Cuando Dios hace las cosas, Dios no las hace por hacer. Siempre hay un propósito, siempre va algo. No. Isaías 11. 48. Entonces yo me equivoqué. No, 11.2. Vamos a 11.2. Aleluya. Amén. 11.2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus que fueron depositados o que son de Dios, y cuando Jesús vino a este mundo, Jesús manifestaba a esos espíritus. Cuando el rey Salomón es elegido y escogido por rey en Jerusalén, ahí solamente se le dan 2, que fueron los que estábamos viendo. Volvamos a Eclesiastés. Y dice Eclesiastés 16: hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia.
2 de los espíritus de Dios depositados sobre el hombre más sabio que ha existido en este mundo fueron 2 espíritus de Dios depositados sobre él. Pero cuando él comienza su labor como rey, se desarrollan más de estos espíritus de Dios en él, no los 7, porque los 7 solamente le pertenecieron y los tenía y los podía tener Jesús cuando caminó en este mundo. Pero el rey Salomón manifestó más de 2. De joven en su vida, por los sabios consejos, por el poder que él tenía, la sabiduría que él tenía para saber dirigir el reino, para expresar y hablar de Dios en la forma que él lo hacía, para haber escrito tanto proverbios, tantos salmos y tantos libros que fueron y que se consideran la sabiduría de Dios. Cuando se habla de sabiduría y de Jerusalén, se está hablando del poder de Dios manifestado, de una porción de Dios manifestada sobre el hombre que Dios ha elegido para impartir, para oficiar esa sabiduría. Es como Elías. Elías tenía poder para hacer milagros, pero no era el mismo poder o la misma forma de manifestación de poder en Salomón. En Salomón fue sabiduría, ciencia, inteligencia, consejo. Y en Elías fue poder de Dios depositado en un hombre que manifestaba el poder de Dios, que amaba a Dios y que decidía administrar ese poder de Dios porque él lo había decidido y se dejaba moldear y se dejaba usar por Dios. Así el rey Salomón, siendo poseedor de estos espíritus de Dios. Hay tres preguntas que en el libro de Eclesiastés vamos a encontrar que son muy comunes. Y una de ellas es: ¿qué provecho recibe el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y la respuesta sería: ninguno, porque está corriendo tras el viento. Ahora, fíjese bien qué grande sabiduría encontramos en esto. Usted va a decir: ¿pero por qué sobre el viento? En la palabra de Dios, en los libros, en cualquiera de los libros de la palabra de Dios, donde encontramos las palabras vanidad de vanidades o cantar de los cantares, a esa doble repetición de las palabras se le llama hebraísmo. Y a esto significa, el hebraísmo significa que es lo máximo de lo máximo. Cuando se dice cantar de los cantares, se dice el máximo cantar que puede existir en la Biblia, que puede existir en la palabra de Dios. Se le llama un hebraísmo. Exacto. Cuando se dice rey de reyes, se refiere al máximo rey, a la autoridad máxima, rey de reyes. Señor de señores, al máximo, a la máxima autoridad. Eso es un hebraísmo. Pero fíjense que cuando se habla de vanidad de vanidades, se está hablando y dice la máxima, nada. El máximo, vacío. Díganle al que está al lado: wow. Pero no lo muerda. El máximo vacío. Por eso el rey Salomón decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero el rey Salomón, a lo mejor alguien puede decir: no, yo no puedo creer que sea así. Todos lo hemos vivido. A lo mejor alguna vez uno puede decir: ay, no, yo quiero unos tenis. Y se compra unos tenis, pero a lo mejor ese mismo día se compró 2 y le alcanzó para un tercero, pero como en la tienda usted compró 3, le regalaron el cuarto. Usted salió feliz. Nada le robaba esa felicidad, nada le quitaba esa felicidad, ni el que viniera y que le hiciera enojar mucho, ni que en su casa le dieran una mala noticia. Usted estaba feliz por 4 pares de tenis, Nike, Reebok y no sé qué tantas marcas. Y a usted ya le urge por ir a presumir sus tenis. Pero pasa un día, 2, 3, 4 y el hombre se vuelve a sentir vacío.
se vuelve a sentir vacío, vuelve a la condición de vacío. ¿Por qué? Porque es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Así puede yo traer el mejor carro, así puede ser el presidente de México, pero todo es vanidad. Todo, la ropa, lo material, así tenga muchas casas y mucho dinero, todo es vanidad. El hombre vuelve a llegar a esa condición, así puede haber sido a pasear a Chapultepec con sus tenis, y cuando él regresa, llega a su casa y se da cuenta que es el mismo, y está vacío, y que esos tenis de marca de 3,000 cada uno no satisfacieron su necesidad para que él pudiera seguir estando en una condición y en un buen estado de, ¿cómo se dice esta palabra? De ánimo, que él pudiera estar bien, que no se le bajara ese ánimo. Pero él descubre que está vacío. Y entonces el hombre dice, ¿pero por qué me siento vacío? ¿Por qué es que he adquirido esa vaciedad? Si se supone que tengo que ser feliz, si tengo un buen trabajo, o si tengo un buen carro, o si en mi casa todo funciona bien, si en mi trabajo todo funciona bien, se supone que debo de ser feliz. Pero el rey Salomón decía, todo es vanidad. Pero entonces este hombre descubrió algo, y descubrió la raíz de la felicidad. Él pudo encontrar qué era lo que podía mantenerlo feliz y no vacío. Por eso el libro de Eclesiastés comienza diciendo, Eclesiastés, oh, el predicador. Un día, mientras Salomón era rey, la reina de Saba escuchó, dice la palabra de Dios, la fama de Salomón. Y cuando escuchó esa fama, y de un hombre sabio, y de un hombre que vivía muy bien, y que en su palacio tenía muchos sirvientes, y que comía de lo mejor, y que sus sirvientes y su pueblo y el gobierno que él tenía, nadie padecía hambre, no le hacían marchas, no le cerraban la calzada hacia Jerusalén. No, señores, esto no sucedía a Salomón. Porque escuchaban de que era un hombre sabio, prudente, inteligente, y que no había como él. Entonces la reina de Saba se dio a la tarea de ir a Jerusalén. Escuche bien, dice la palabra que ella vino a Jerusalén. Vino a Jerusalén, vino a la ciudad de paz. Vino al Eclesiastés, a el que era puesto para oficiar, para dar la sabiduría de lo alto de Dios. Y entonces la reina de Saba se da la tarea, y dice la palabra de Dios que ella carga muchos animales, o caballos, o burros, no sé qué eran, con muchas cosas. Pero aclara la palabra de Dios y dice, para tentarle, para probarle, para probar su sabiduría. Su intención de la reina de Saba no solamente era llegar a Salomón para escuchar la sabiduría, sino quería hacerlo callar. Quería probar, quería tentar, quería ver si este hombre era o tenía alguna debilidad. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Que cuando ella llega a Salomón, no solamente se sorprende de la forma en cómo vivían sus sirvientes. Sus sirvientes no comían frijoles allá, ellos participaban de la comida del rey, vestían bien. Es más, no parecían sirvientes, parecían hijos del rey. Y cuando ella comienza a ver todo eso, dice, wow, pues ¿qué tiene este hombre que hace que su nación, que su reino sea así? ¿Qué es lo que él posee? ¿Qué es lo que él tiene para que entonces su entorno, su reino, su ciudad, sus palabras, sus consejos tengan esa eficacia? Y dice que ya ni lo probó, se sorprendió.
Pero dice la palabra de Dios, me gusta cuando dice, y la reina de Saba vino a Jerusalén. ¿A qué vino? ¿A probar a Salomón nada más? No vino a probar a Salomón, porque entonces yo le podría decir a usted, querido hermano, si Salomón era el oficiador de la asamblea, el poseedor de la sabiduría, ¿de quién era esa sabiduría? ¿Quién se la dio? Entonces, si Dios era el dueño de esa sabiduría, ¿quién puede probar a Dios? ¿Acaso el mortal podía hacer que Salomón cayera? ¿Existirán casos registrados donde hombres quisieron derribar a Salomón? Sí. ¿Y lo derribaron? ¿Quién puede con la sabiduría de Dios? Porque esa sabiduría no era de Salomón, era dada por Dios. Hay una historia cuando Dios llega y se acerca a Salomón y le dice: Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón pudo haber dicho: tesoros, propiedades, coches, negocios. Pero él dijo sabiduría y ciencia. Lo mismo que recibió en el verso 16 de Eclesiastés. Sabiduría y ciencia. Pero ¿sabe qué estaba diciendo Salomón? Salomón no estaba diciendo quiero sabiduría y ciencia. Salomón le estaba diciendo: Señor, yo quiero tu presencia en mi vida. Yo te quiero a ti. Porque si tú estás dentro de mí, entonces sabré ser un rey, sabré gobernar, sabré dar un buen consejo, porque la sabiduría en la palabra de Dios se llama Dios Todopoderoso. La sabiduría en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, se llama Verbo, y el Verbo es Dios, y Dios se llama Jesucristo. Entonces Salomón estaba diciendo: yo quiero de ti, yo quiero tu presencia en mi vida. Porque entonces él sabía que teniendo a Dios de su lado, nada le iba a faltar. Y le faltó, le sobró. Tanto que se atrevió a tener a 1000 mujeres. Cabezón. Después se arrepintió. 1000. ¿Se imagina? No puede uno con una. Y con 1000, pero es que Dios también le dio riqueza. Hoy te dicen zapatos, vestidos, y te llévame a Disneylandia. Aleluya. Y él tenía 1000, bueno, le sobraba. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a leer una cita. Vamos a Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4, verso 2 dice, fíjese bien: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¡Wow! Hermosa palabra de Dios. El hombre, hoy en día el hombre, cuando Dios llega a su vida a través de alguien, a lo mejor algún familiar, se acerca y te dice: oye, vamos a la iglesia. Y a lo mejor el familiar te dice: es que estás bien loco, yo no quiero ser como tú, de fanático, de aleluyo, de que ya no sales, de que tu mujer ya no te deja salir a las fiestas, no te dejan tomar en tu religión, no fumas, ya nada. Y entonces el hombre piensa, como la reina de Saba, piensan equivocadamente hacia Salomón o hacia los hijos de Dios, y no se están dando cuenta que la sabiduría que pidió el rey Salomón, aquí está. Esta es la sabiduría que Dios le dio a Salomón.
solo que a él no se la dio escrita. Pablo fue un hombre muy privilegiado porque no anduvo con Jesús, no caminó con Jesús, pero fue el más grande de los apóstoles. Y lo que él recibió de Dios, dice que lo recibió por revelación. Y salió más gallo que los otros 11. Él no necesitaba el machete de Pedro para hacer lo que tenían que haber hecho los 11. Pero eso se lo dio Dios. Porque Pablo entonces entendió lo que Salomón entendía. Que había que ir a Jerusalén. Y en Jerusalén había que pedirle a Dios sabiduría y ciencia. Y así lo hizo. Hoy usted me podrá decir, oiga hermano, pero entonces tengo que ir a Jerusalén. Si puede, vaya, para que conozca entonces el lugar de donde nuestro Señor es. Pero vamos a leer otro verso más, que es Deuteronomio 8. Deuteronomio 8:3. Bendito sea el Señor. Y fíjese que dice este verso. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora veamos otra cita. Segunda de Crónicas 9, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Segunda de Crónicas 9. Híjole, ahora sí se me fue esa cita. Segunda de Crónicas, no la tengo registrada. Quedémonos en Deuteronomio, por favor. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Usted bien sabe esa historia del maná y cómo el hombre prueba una comida que no había sido elaborada por manos humanas. Dios mismo se las preparaba y se las mandaba día a día. Cuando usted venga a Jerusalén, y digo venga porque esto es Jerusalén, este lugar es Jerusalén, ciudad de paz. Esta es la ciudad de paz. Para el judío, Jerusalén tiene su país, su nación y su ciudad. Pero usted y yo, Jerusalén es este lugar a donde usted se levanta y decide venir. Cuando usted venga a Jerusalén, piense que no viene solamente por venir y que no es en vano el venir. Porque cuando usted venga aquí, entonces usted podrá pedir la sabiduría y el conocimiento que pidió Salomón. Y si Dios dice que somos sus hijos, te la va a dar. ¿Pero qué cree? Hubo un día un hombre llamado Jesús. Y Jesús dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, que fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado. Y para ser tentado por el diablo o el tentador. Y yo quiero que usted aprenda algo juntamente con esto, para que usted se dé cuenta de cómo a veces, así como la reina de Saba se ponía ella misma sus barreras y quizás sentía envidia por conocer al hombre más sabio del mundo, y hasta el hecho de querer ponerle trabas para hacerlo caer, ¿cómo así en su caminar diario nos vamos a encontrar con este tentador
que va a venir a nuestra vida para ponernos esas pruebas. Pero la misma palabra de Dios le revela a los hijos de Dios no solo la solución para contraatacar al diablo, sino que nos revela algo tan grande que vamos a aprender. Y dice en Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando en Deuteronomio Dios le da el maná al pueblo judío o a los israelitas o a los hebreos, cuando Dios les da el maná, les estaba dando a aquellos que querían, porque les dijo: tienen que salir cada mañana a recoger la porción que se van a comer cada día. Y Dios les estaba diciendo: cada día tienes que venir a mi presencia y comer del pan que te voy a dar, el pan que era la palabra de Dios, la presencia de Dios para los hombres. Pero no todos lo hacían, no todo ese pueblo salía por su maná y hacía como Dios quería. Y dice que cuando recogían de más, el que levantaban de más, se les podría, por desobedientes. Jesús tiene un encuentro con el diablo y le dice: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús dijo: ¿ustedes creen que no tenía hambre? ¿Pero qué le estaba diciendo Jesús al diablo? La presencia de mi Padre es más que suficiente que todas las comidas sustanciosas que puedan existir en este mundo. El alimento que da mi Padre sacia, llena, satura y llena de vigor, y el hombre no necesita más que la palabra de Dios, el alimento de Dios, para poder vivir. Y a veces el hombre es lo que menos busca, el alimento que Dios da en Jerusalén con el Eclesiastés. Tiene que haber un Eclesiastés aquí oficiando la sabiduría de Dios para los hombres. Pero fíjese bien, hay dos puntos claves, y uno es en el verso 7, cuando Jesús dice: Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escuche bien, ¿no tentarás a quién? Oye, ¿usted sabía que Satanás tiene un Dios? Satanás tiene un Dios, y si tiene un Dios lo tiene que adorar. Dice Job que cuando él llega a la presencia de Dios tiene que doblar sus rodillas ante Dios. Satanás reconoce a Dios como su Dios y tiene que llegar y se tiene que doblar, diciéndole: tú eres mi Dios. Y dice la palabra de Dios como evidencia: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Dios le estaba diciendo: yo soy tu Dios, y tú me tienes que adorar a mí, no yo a ti. Y tú tienes que adorarme a mí, no tienes por qué venir a darme órdenes a mí, yo te las doy a ti. Déselo fuerte. Aleluya. Ahora note el verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque es tu Dios. Satanás adora a Dios. Usted y yo adoramos a Dios. Jesús murió por usted y por mí, pero no por Satanás. Él ya no tiene salvación. Usted y yo sí. Usted y yo, si queremos la sabiduría en Jerusalén, venga a Jerusalén. Usted tiene que venir a Jerusalén, a la iglesia, a escuchar al Eclesiastés o el predicador.
porque el que ciertamente predica no es él, es al que Dios ha elegido para ser poseedor de la sabiduría y conocimiento de Dios, para oficiar, para dar, para enseñar, y el que la quiera tiene que venir a Jerusalén. ¿Sí o no usted es privilegiado? ¿Sí o no lo ama Dios a usted? Y ahora usted podría darse cuenta de todo lo que se están perdiendo los que no vienen. Somos privilegiados. Bendito Dios. Gloriosa es tu presencia, Señor. Ciertamente tú eres Dios. Ciertamente tú vives. Y ciertamente a ti te vamos a seguir, Señor. Porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Palabras que nos van a llenar y nos van a sustentar en nuestro caminar hacia ti. Tú dijiste: al que tenga sed, venga y beba, porque es en tu fuente, Señor, de agua viva. Pero también dijiste: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Y en el caminar hacia ti, Señor, ciertamente nos dará hambre, pero tú también nos dijiste que tú eres el pan de vida. Bendito Dios, a ti te damos la gloria, agradecidos por tu bendita sabiduría que nos das, por saber que nuestra iglesia, que las iglesias donde tu nombre es anunciado, es Jerusalén. Tristemente un día tú, Señor, te paraste y viste a Jerusalén y dijiste: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise, como a la gallina, juntar tus polluelos y no quisiste? Gracias, Señor Jesús. Gracias por este momento que nos permites aprender en tu palabra. Bendito sea tu nombre. Amén. Jesús de lejos vio la ciudad y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Porque a Jerusalén se viene a escuchar al Eclesiastés, no se viene a matar a los que son puestos por Dios. Se viene a escucharlos, porque son los poseedores de la sabiduría de Dios. Cuando vengas a Jerusalén, escucha al Eclesiastés, porque ciertamente no es él. Y un día el rey Salomón termina y pone un sello, ya para terminar su libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, y dice el verso 13: el propósito de este libro de Eclesiastés es este verso. El fin de todo este discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dale un fuerte aplauso a Dios. Que Dios bendiga a mi hermano Sergio por traernos la palabra. Escuche, todo lo que se habla aquí es palabra de Dios. Por favor, aliméntese. Vamos a dar gracias a Dios por esta reunión. Creo que ha sido de bendición. Y quisiera una oración especial antes de salir.